Muy bien, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Más buenas noches para algunos que otros, pero muchísimas gracias por estar ahí y por compartir eh, estos espacios maravillosos de los cuales tanto aprendemos, disfrutamos, etcétera, ¿no? Qué bueno. O sea, que maravilloso. Amaranta, muchísimas gracias por estar ahí, aunque ha sido así a última hora un salir al campo de Un batalla, gusto, de alguna manera. un gusto siempre, un gusto siempre. A mí cuando me Muchísimas gracias. llamáis me incorporo rápidamente. Muchísimas gracias. La verdad es que como antes comentábamos antes de empezar el programa, vamos haciendo una gran familia y estamos poniendo nuestro granito de arena y de agua para esa nueva humanidad que está creciendo y que entre todos estamos creciendo, ¿no? Y disfrutando, ¿verdad, Cadil? A Sí, pesar de que hoy no tengas la voz muy buena. me vais a perdonar que hoy tengo la voz como si me hubiera levantado a las 7 de la mañana y me hubiera tomado una cazalla. No bebo, pero estoy medio afónica y con décimas. La verdad es que Sí. por estar con vosotros cualquier cosa no es el día más apropiado, pero aquí estamos, al pie Bueno, del cañón para ayudar a todos. tu energía seguro que va a estar ahí, como siempre, y nos hablarás también luego de esta maravillosa oráculo de las ocas. Y bueno, solamente a veces la presencia es muy sanadora. Eso es lo que dicen mis amigos. Allá donde voy, la gente se quiere sentar alrededor mío, aunque no me dedique a darles energía, pero simplemente el hecho de sentarse y mira, yo creo que tanto que al final me quedo yo ahí con los mínimos. Pues ya sabes, Cadil, una buena copa de cazalla por las mañanas lo arregla todo. Bueno, Carmen, que cuánto tiempo, que conste que tenemos pendiente ese viaje para allá, para Cádiz, o tenemos que subir hacia arriba, hacia Barcelona, pasando Claro que sí. por O nos Málaga. vamos con Cadil o venís vosotros para abajo. No, venís aquí y luego nos vamos para allá. Vale, tenemos tiempo para las dos cosas. Sí, la verdad es que cuántas ganas tenemos de movernos, de viajar, de conectar, de disfrutar, de abrazarnos, es decir, de amar, ¿no? Sí. Qué bueno. Bueno, pues el tema de hoy para mí me parece importantísimo. Por lo menos yo, una de las cosas principales que les digo a las personas cuando vienen a mi consulta es, ¿has soltado el pasado? Porque cuánto de pasado tenemos en nuestra mochila, la cual no solamente nos impide avanzar, sino que aparte nos impide disfrutar del presente y seguimos enganchados muchas veces a algo del pasado que la mayoría de las veces es de dolor, porque si te quedas enganchado o conectado con algo del pasado que te produce amor, energía, entusiasmo, está bien, ¿no? Pero la mayoría de las veces cuando no soltamos o cuando las personas no sueltan el pasado es porque se enganchan al dolor o se enganchan con dolor, ¿no, Carmen? Sí, absolutamente, Juan. El tema es que no nos permitimos un cambio, no nos permitimos un cambio interno, claro. El perdón lleva a eso, ¿no? Que si nosotros podemos perdonarnos y perdonar a otras personas por lo que tú has dicho, ¿no? Por cualquier cosa del pasado en el que hayas sufrido, el perdón lleva un cambio de pensamiento, y ese cambio de pensamiento lleva el atenderte mejor, el amarte más, estar aquí más en el presente. Si estamos viviendo en pasado, no estamos haciendo una nueva vida, estamos todo el tiempo trayendo el pasado al presente, con lo cual se está repitiendo constantemente el pasado, ¿no? Así que el tema sería en el presente permitirnos estar y soltar eso. Sí, Amaranta, ¿por qué a las personas les cuesta tanto soltar? Bueno, yo diría que hay que entender las cosas de una manera más compleja, como que no somos una cosa tan simple, no somos algo tan simple, somos algo más
complejo, ¿no? Entonces, cuando nos soltamos es porque cada una de esas memorias que tenemos están enganchadas en un aspecto de nuestro ser. Por ejemplo, pueden estar enganchadas en nuestro niño interior, entonces de alguna manera se han quedado encajonadas ahí y no se pueden liberar desde el adulto. Ese pasado, esa herida no se puede liberar desde el adulto, hay que liberarla desde el niño, entonces hay que entrar en el niño para liberar esa memoria dolorosa y sanarla perdonando desde el niño, desde la niña, porque si no, no se puede resolver, ¿no? Y, por ejemplo, hay muchas veces que uno no suelta el pasado porque esa memoria del pasado está enganchada al alma y está enganchada a determinados sucesos de otras vidas que de alguna manera tampoco permiten que eso se libere, porque hay un aprendizaje que hay que hacer. Como estaba diciendo aquí nuestra amiga Carmen, hay que perdonar. Entonces, la clave aquí es el perdón. La clave aquí es que la mayor parte de las veces para poder soltar los karmas del pasado, si tenemos que reducirlo todo a una única palabra, desde luego esas palabras perdón. Pero yo no diría que es tan importante perdonar a los demás. La mayor parte de los karmas se siguen manteniendo por la falta de perdón hacia uno mismo, o sea, esa culpa que se queda por haber generado cualquier tipo de daño a otro y que es el origen de todos los victimismos y de todos los sufrimientos posteriores. Entonces, si yo tengo que resumir una palabra, lo primero es me perdono para poder liberar el pasado. De esta manera puedo soltar el pasado. Si no me perdono, no puedo. Importantísimo. Y efectivamente hay muchas personas que están hablando contigo, no están haciendo nada y ya te está pidiendo disculpas, ¿no? Y es porque seguramente están metidas dentro de la culpa o de la falta de cariño, ¿no? Tal vez muchas veces, ¿no? Es lo mismo. Es que yo le llamo culpa a toda, digamos, a la emoción, porque la como que divido, ¿no?, en diferentes emociones, pero digamos que llamo culpa a toda emoción que lo que hace es que te pones por debajo de otro, bien sea sumisión, falta de valoración, falta de aceptación, todo esto lo meto todo dentro del bloque de la culpa, como para entendernos, ¿no? Entonces, pero a nivel kármico tú no sueltas si no te has perdonado. Lo primero es perdonarte a ti. Para poder perdonar al otro, primero te tienes que perdonar a ti. Entonces puedes perdonar al otro. Qué bueno. Cadil, tú que sabes tanto. Sí. Dentro del lenguaje de las ocas, ¿hay alguna posición que nos ayuda a soltar el pasado? Sí, mira, hay precisamente el libro de los puentes de la vida habla de los procesos kármicos que nos encontramos continuamente para poder avanzar en nuestra vida y de esas dificultades que nos vamos encontrando que tienen unas raíces, como bien ha dicho mis dos compañeras, en ese pasado. Lo que yo no estoy muy de acuerdo es en el hecho de soltar totalmente, porque muchas de las personas nos cerramos en la idea de soltar y no sabemos qué tenemos que soltar. Hay a veces cosas que aunque sean negativas, dolorosas y están ahí, tienen que estar porque forman la base de las raíces de nuestra personalidad presente y del proceso de nuestra alma. Y si las soltamos o las queremos apartar, no las analizamos, no las trabajamos, no las integramos, no las desmenuzamos viendo el cómo y el porqué de las circunstancias vividas y cómo nos han afectado, y entonces no podemos llegar, como bien decía Maranta, ni al perdón propio ni al perdón de los demás. Para llegar al perdón, antes tienes que saber qué estás perdonando y si es que es realmente necesario que te perdones a ti o no, porque la confusión que tenemos por bien la cultura que nos ha dado las diferentes iglesias es el sentimiento de culpa. Y muchas veces no somos culpables o muchas veces no podemos soltar. Yo sé que mi proceso que en este momento estoy pasando de esta falta de voz, de todo y tal, tiene que ver con cosas que tengo que soltar, pero que evidentemente por las circunstancias exteriores, soltarlas antes de tiempo, por mucho deseo que yo tengo, sería contraproducente para mí y para los demás. Y mi cuerpo me está diciendo, pero tienes que soltarlo, lo sé, pero es como si tú tienes un flotador
vas a llegar a la orilla y te dicen, oye, el flotador te está arañando, te está haciendo daño, tienes que soltarlo. Sí, pero espérate que llegue a que pueda hacer pie, a que pueda llegar a la orilla y pueda soltar el flotador. Aunque me esté haciendo daño, no es el momento. Y encontrar el momento es algo muy importante. Por eso en el libro de los puentes nos habla que sobre todo cuando venimos del puente 12, que es el puente de hielo, donde no permiten al alma seguir hacia adelante, es más, te puedes encontrar con dificultades tremendas de vida en estos niveles terrenales y en los niveles espirituales, te das cuenta de que tienes que volver a la base, a la raíz de la verdad tuya y de la circunstancia. Y eso es algo que hoy en día se nos olvida mucho. Sí, efectivamente, pero yo creo que hay que diferenciar entre yo estoy todavía conectado con el pasado porque estoy aprendiendo de él, o yo me regocijo en el pasado para seguir sufriendo y seguir siendo una víctima, ¿no? Evidentemente, son dos caminos diferentes para llegar a la misma conclusión. Ese pasado está ahí porque forma una base de lo que eres. Ahora descubre lo que eres y ver si necesitas esa base o si ya ha cumplido con su cometido y ya no tienes por qué estar enganchado a ese pasado. Piensa que muchas veces las personas, tanto el aspecto de víctima como el de héroe salvador, está muy integrado. O bien nos vamos a uno o nos vamos a otro. Y eso no nos lleva a ningún sitio. Estar en el punto medio es el filo de la navaja, donde todos los que trabajamos en el mundo espiritual sabemos que estamos ahí, pero vamos a tope, porque si quieres ayudar a los demás, te vas en el papel de héroe. Y si tú quieres decir, ay, pobrecito de mí, te vas al papel de víctima. Ese punto medio en el día a día es un trabajo de titanes y un trabajo súper difícil. Bueno, pero en ello estamos. Carmen, claro, tú que a través de la astrología ves tanto el mundo como está, hay personas o hay muchas personas que después de todo lo que estamos pasando del COVID todavía están pensando que volvemos al pasado, de que se va a terminar y como si no hubiera pasado nada. Es un tema muy interesante ese, Juan. Sí, efectivamente una cosa que se está viendo es como una división, ¿no? Los que no quieren soltar el pasado y los que quieren un cambio definitivo ya, ¿no? Y yo creo que lo que hay que sanar y que perdonar es la percepción que yo tengo sobre mí misma y sobre la vida, porque lo que está sucediendo fuera no es ni más ni menos que un reflejo de lo que está sucediendo dentro. O sea, para mí no hay culpa, para mí hay una falta de amor o hay amor. Eso no hay culpa, sino falta de amor. Falta de entendimiento de lo que profundamente somos, ¿no? Entonces, como la mente no está en esa conciencia, no puede producirse un cambio y no puede producirse, por tanto, el perdón que llamamos nosotros, ¿no? Y por tanto no hay un cambio de conciencia. Entonces, pues sí, Juan, hay personas que se aferran al pasado, pero yo creo que por miedo al futuro, es decir, por la incertidumbre, que es ahora nuestra gran compañera de vida, nos está invitando todo el día a que soltemos las viejas estructuras que ya no pueden estar más en un cambio de conciencia, en un despertar de conciencia, como por ejemplo está pidiendo el planeta Tierra al cambiar de vibración. Y subir la vibración del planeta, tenemos que subir todo. Entonces, el soltar un falso yo, el soltar una percepción errónea de lo que está sucediendo. Y también la astrología nos invita, a través de las energías que hay disponibles, a hacer ese proceso de transformación y de soltar, como por ejemplo el eclipse del día 19 de noviembre, que fue eclipse de luna llena en Tauro, con el eje Tauro-Escorpio, el sol estaba en Escorpio, entonces un momento, todavía está activo este eclipse, ¿no? Un momento maravilloso para soltar la resistencia del control del ego, ¿sí? Soltar esas resistencias ahí y abrirnos un nuevo camino a una autenticidad de lo que profundamente somos, ¿no? Y sí, eso me estoy encontrando mucho. Qué bueno, qué bueno. Amaranta, desgraciadamente
¿verdaderamente el pasado existe? Bueno, en realidad estos son siempre teorías, ¿no? Porque el tiempo es lineal, el tiempo es elíptico y lineal, entonces uno se conecta con una memoria siempre dentro de tu ser, te puedes conectar con una vida pasada, con un momento de tu infancia, con un momento de tu futuro, porque en realidad los momentos están ahí, no tienen esta idea de que es lineal, está para adelante o para atrás, no, está a nivel cuántico en torno a nosotros en realidad. Entonces, como pasado son vivencias de nuestra alma, nosotros tenemos infinitas vivencias y tenemos infinitas vivencias en tiempos donde ha habido una conciencia y en tiempos donde no ha habido una conciencia, que serían todo lo que son las vidas paralelas, ¿no? Que sería todo lo que es la multidimensionalidad y los campos cuánticos, sea en los pasados que en los futuros. En los pasados serían todas las elecciones que no hemos tomado y en los futuros pues serían todos los futuros posibles, que son los que potencialmente podemos elegir, ¿no? Esto es como cuando me dicen, bueno, ¿qué va a pasar el año que viene o qué va a pasar dentro de 3 meses? Bueno, pues mira, tenemos tantas posibilidades de que nos pase esto, tantas posibilidades de que nos pase esto, porque tenemos una infinidad de posibilidades en función de ¿qué? Pues de las decisiones de cada uno. Entonces, cambiando la decisión, cuando el ser cambia la decisión, puede cambiar tanto el futuro como el pasado, como su presente, porque en realidad hay un único momento que es el aquí y ahora, ¿no? Creo que lo tenemos todos bastante claro, ¿no? Sí, 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 sí. Así es. Cadil, tal vez como pensamos o sentimos tanto del pasado y pensamos o sentimos o tenemos miedo al futuro, no disfrutamos verdaderamente del presente. Evidentemente que no disfrutamos del presente. No solamente no disfrutamos del presente, sino que no nos damos cuenta de que aquel sufrimiento del pasado está en este instante y de que ese miedo hacia el futuro también está en este instante. Cuando trabajamos con las personas y vamos a buscar una sanación, una ayuda, a lo largo del tiempo he comprobado que las circunstancias, como bien dice Amaranta, en el tiempo es un tiempo lineal, pero como si fuese en un círculo, ¿vale? Y está a la misma distancia el momento pasado que el presente. Y sanar aquello es lo más importante. Lo único que ocurre que, como dice Carmen, hay energías vibracionales superiores a nuestra conciencia personal, que es una conciencia minúscula, que está sumergida en ese oleaje vibracional de esas fuerzas celestiales, como es un eclipse o como es los tránsitos de Saturno, de Plutón, de Urano, que aunque no queramos, la humanidad entera se va a ver abocado a afrontar eso de una manera palpable y tangible. Y cuando viene, como ahora mismo tenemos a Plutón en Capricornio, marcando a la humanidad, porque bien sabemos que la Tierra es Capricornio, está marcando a la humanidad, queramos o no queramos, nos va a sacudir a todos. Lo único que pasa es que, como dice Amaranta, también si tú eres consciente y tomas las medidas de esos cambios, los aceptas de una manera y los enfocas de una manera muy diferente. Volviendo al símil de la playa, cuando tú estás en la arena sabes que te viene una ola grande y lo que haces es pues agarrarte, agacharte o buscar una solución para que no te dé de golpe, ¿no? Pues igualmente en esto y en estos momentos la humanidad tiene que tomar conciencia de eso. Lo que pasa es que la humanidad, y lo hemos visto con el COVID, somos tan egoístas que no nos importan ni nuestros allegados. Hemos preferido estar con nuestros amigos sin importarnos. Esas personas que teníamos cerca, a las que les podíamos pegar el COVID, se podían ir al otro mundo. Entonces, eso es un examen de conciencia tremendo que la humanidad tiene que hacer en este momento. Aunque quiera soltar el pasado y quiera ir a ver otras pandemias y otras circunstancias, no le van a servir, porque las energías de este instante son diferentes, la cultura de este instante son diferentes, los medios donde se comunica la gente son diferentes y la inteligencia también, porque ha ido superándose. Entonces, ahora tiene que ser consciente de ese karma del pasado para no repetirlo, porque aunque no volvamos hacia atrás, como tú decías al principio, que había gente que creía que íbamos a volver a los tiempos primitivos, no vamos a volver hacia atrás, sino que vamos a empezar una nueva etapa
con el aprendizaje aquel, pero casi siendo más trogloditas que antes, porque un troglodita que no tiene conciencia no se le puede pedir más, pero un troglodita que es inteligente, que tiene conciencia y que le importa un pimiento ser troglodita, eso es terrible, y eso lo estamos viendo hoy en día. Por eso no me extraña que haya estos planetas, como está Plutón, que es tremendo porque es el dios del infierno, y además es el dios que te va a dar de alguna manera el tesoro escondido que hay dentro de ti, pero para eso tienes que bajar a tu propio infierno, y es lo que nos está haciendo a cada uno de nosotros. Bueno, pero yo creo que habrá gente que baje a su propio infierno y hay otras personas que estamos subiendo a nuestro propio cielo, ¿no? Evidentemente, porque lo que hace Plutón es decirte, tú baja al fondo de la mina, enfréntate a esa oscuridad de la mina y descubrirás el oro y podrás subirte hacia arriba. Pero si no eres capaz de haberlo hecho durante este tiempo de atrás, no vas a poder salir con el oro, no lo vas a encontrar, no lo vas a poder ver. Y esto lo vemos también en el oráculo, cuando el oráculo te dice, oye, tienes que volver a tus raíces, tienes que volver, como bien dice el libro de los puentes de la vida, tienes que volver al puente 6, donde tienes que instaurar tu energía física y vibracional con la energía divina, con la verdad absoluta, y empezar de nuevo. Si no eres capaz de hacer eso, no vas a poder tirar. Y gracias a que hay personas como vosotros o como mis compañeras y que estamos aquí en este trabajo, que de alguna manera aportamos un poquito de ilusión y de luz, o intentamos poner un poquito de luz para que todo el mundo entienda cada uno su proceso mediante una herramienta diferente, pero que lo entienda y que pueda tirar hacia adelante, porque ninguno de nosotros puede tirar solo hacia adelante, tenemos que estirar la humanidad entera. Pero yo creo que muchos de nosotros somos conscientes de ello, aunque no salgamos en los telediarios. Eso sí que es verdad. O sea que es así. Carmen, verdaderamente soltar el pasado, mirar hacia el futuro, disfrutar del presente, es permitirse una nueva oportunidad. Claro, como lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Si lo vemos de una forma lineal, que yo creo que está claro que el pasado realmente ya es algo que no existe y el futuro es algo incierto, realmente donde se produce la verdadera sanación, el verdadero cambio de conciencia es en el presente nada más. Entonces, es en el presente donde yo me puedo encontrar toda esa mina, todo ese oro, como decía Cadil, ¿no? Es ahí donde está todo, y sobre todo, si no lo puedes ver de una forma interna, observa lo que está pasando a tu alrededor, observa cuáles son tus vínculos, observa el vocabulario que tú empleas, lo que tú escuchas, lo que está sucediendo en tu día a día, en tu círculo inmediato, ¿no? Porque en realidad el otro eres tú. O sea, realmente no existe un otro, somos todo uno, ¿no? Si yo veo lo que está pasando a mi alrededor, veo cómo yo me vinculo con otras personas, estoy viendo cómo me estoy vinculando conmigo misma. Si yo tomo conciencia de ese vínculo hacia mí misma, me responsabilizo, tomo soluciones y hago ese trabajo de transformación alquímico en el que hay amor, hay perdón y hay liberación, entonces yo puedo, si viniera el futuro, si existiera un futuro, estaría haciendo un futuro a través del presente, y a través del presente que sería de una forma ya renovada completamente y sería de una forma ya abierta para compartir desde el amor. Esa es mi visión. Amaranta, tal vez deberíamos de enfocarnos mejor en el presente. ¿Nos saldrían mejor las cosas? Sí, el tema está en que para poder estar en el presente tendríamos que apagar nuestra mente, y me parece que no es algo tan fácil, ¿no? Tenemos en el método un curso que es solamente para sacar todas esas voces que te hay en la cabeza, y es un proceso larguísimo, ¿no? Bueno, no es tan largo si se tiene en cuenta que todo lleva un proceso, pero está claro que nuestra mente siempre quiere estar alimentada, continuamente alimentada. ¿Y de qué se va a alimentar?
pues como decían mis compañeras, de los miedos, de las incertidumbres, de los egoísmos. Pero es que, claro, hay que entender que la historia de la humanidad es una historia muy antigua y estamos muy cargados. Entonces, yo más que soltar el pasado, diría soltar la mochila, sea cual sea esa mochila, soltar la mochila del árbol genealógico, soltar la mochila, o sea, obviamente, como estábamos hablando antes, hay que entender lo que estás soltando, porque si no, no lo puedes soltar. O sea, tú no dices, ay, que voy a soltar la mochila y la sueltas. No, tienes que entenderlo, aprender el mensaje y entonces ya lo puedes soltar, tienes que meterte de lleno. No se trata solamente, dices, no, vive el presente, claro. Puedes vivir el presente cuando puedes estar en tu corazón, pero ¿qué haces con todo lo que tienes en tu cabeza dando vueltas, ¿no? Entonces hay que buscar pues, determinados trucos, determinados instrumentos, determinadas labores para liberar todas esas mochilas que tenemos encima. Poco a poco vas liberando de aquí, vas liberando de acá, de lo emocional, de la mente, del ego, y ir haciendo una labor personal para aprender cada uno cada vez más pues, a estar con la divinidad que tienes dentro e ir liberando toda esta parte de ego que no nos toca. Entonces, estar en el presente, si quieres una varita mágica, pues respirando y estando en el corazón, elevando la vibración, esta es la mejor manera. Ahora, tienes que estar como un yogui todo el día meditando, ¿no? Para poder llegar a eso. Lo más fácil es hacer un equilibrio entre liberar y elevar. Liberar y elevar, para que cada vez liberas más y cada vez elevas más y de esa manera puedes estar más en tu corazón y por lo tanto en el presente. Ahí sí. Y sobre todo mi consejo, no le des de comer a la mente porque siempre tiene algo, siempre tiene otro plato. Siempre, tú le sacas ese y saca otro. Así que cuanto menos le des de comer a la mente, mejor. Sí. Bueno, verdaderamente liberarnos nos ayuda a sentirnos como más felices en todos los aspectos y más conscientes, ¿no? Yo recuerdo de cuando he hecho 3 veces Camino de Santiago y mi primer Camino de Santiago en la mochila era la mochila del Porsi, por si me hacía falta, ¿no? Con lo cual estaba tan llena que me hice una tendinitis, tuve que parar el viaje, bueno, un desastre, ¿no? Ya en el segundo viaje que intenté poner en práctica lo aprendido en el primero, dije, bueno, voy a comprarme cosas que me puedo deshacer de ellas. Entonces me llevé un montón de camisetas de estas de publicidad que nunca te las pones, con las cuales te las vas poniendo y tal como te las pones, las puedes ir tirando y ya está, ¿no? Y entonces conforme iba haciendo el camino, cada vez iba teniendo menos peso. Entonces yo decía, bueno, he conseguido algo, ¿no? Y en el tercer camino dije, bueno, ¿y yo por qué tengo que estar sufriendo de más a menos durante el camino? Voy a sufrir menos desde el principio. Y entonces me llevé prácticamente la mochila vacía y con dinero en el bolsillo para comprarme lo que necesitaba. Entonces mi mochila estaba prácticamente casi vacía, o sea, no llevaba lo mínimo, los utensilios, ¿no? Y efectivamente... Jesús llevaba solo una túnica. Sí, ya está. Y está. Otra para cambiarse. Se acabó. Exactamente. Y bueno, sí, efectivamente. Llevamos siempre demasiado. El apego a tener tal vez nos hace que tengamos la mochila llena de muchas cosas que no necesitamos y también llena de cosas de los demás que o necesitan de nosotros o necesitan que nosotros se las llevemos, ¿no? Y esto también tendríamos que aprender, ¿no? A soltar o vaciar la mochila nuestra de cosas que no nos pertenecen y que los demás también nos la ponen. Antonio, Juan, sí. Has dicho una cosa muy interesante, porque estamos hablando de soltar emociones, de soltar pensamientos, pero también está la parte física. Y la mortaja no tiene bolsillo, ninguno, ¿sabes? Cuando nos vamos ahí no vas a meter nada. Entonces, yo creo que esto es un proceso que va a la par, ¿sí? Al igual que voy soltando esos pensamientos, voy perdonando esas emociones, también vamos entrando en un estado de que cada vez necesitamos menos, pero menos de todo, de cosas físicas, y sin embargo yo creo que hasta se disfruta todavía más de la vida, ¿no? Porque una de las cosas que se tiene miedo es a perder lo que se tiene.
Esa es una de las cosas que yo me encuentro mucho, ¿no? El miedo a perder lo que se tiene y cómo lo voy a soltar. Si yo lo pierdo, ¿cómo lo voy a soltar, ¿no? Y estamos hablando de no solamente algo material, sino parejas, etcétera, ¿no? No quiero soltarlo porque lo voy a perder, ¿no? Porque me voy a quedar en ese vacío, en ese estado de vacío que me da miedo nada más que de pensarlo. Y también aquí hay un tema de autoestima. Un tema de autoestima y de autoestima espiritual, ¿no? En el sentido en el que preferimos estar en un estado conocido, tóxico, a lo mejor, ¿no? En un estado de posesión, ¿sí? De control de lo poseído, de lo que tengo, que más en un estado de paz interior y bienestar interior, ¿no? Entonces, ¿para qué yo elijo estar enganchada a algo que no me da paz? ¿Sí? ¿Para qué? Tampoco... ¿Que es un castigo o es que qué pasa? ¿Que no me amo lo suficiente? Yo creo que es cuestión de autoestima y de amor propio, ¿no? Es decir, vamos a ver si esto que estoy reteniendo, que estoy acumulando, no está vibrando con lo que yo de verdad quiero ir y hacia donde quiero ir. Muchas personas le dan miedo soltar porque no quieren, o sea, le da miedo a ir hacia adelante. Entonces, si sueltan, tienen que ir hacia adelante. Claro, ¿no? claro. Si no, se quedarían ahí. Sí, sí. Y esto es importante, tema de la autoestima. Sí, sí. Bueno, la incertidumbre es la que no nos permite dar un paso adelante, ¿no? Cosa que en estos momentos hay mucha. Claro, exactamente, ¿no? Y también la posesión de todo, ¿no? El poseer todo, ¿no? No sueltan, a lo mejor tienes varias casas y te las queda, y a lo mejor hay algún familiar tuyo que necesita una vivienda, ¿no? Claro, claro. Antonio, no sé si querías comentar algo. Bueno, yo no estoy en las mejores condiciones físicas para hablar mucho. O sea, únicamente eso, nada más. En cualquier caso, gracias, Carmen, acabas de hacer un comentario que francamente me ha encantado mucho y que además he tomado nota porque me ha encantado. O sea, que te quiero decir que gracias. Me está encantando el programa y la verdad es que las tres juntas formáis un tándem absolutamente maravilloso. Gracias. Pues Gracias, Kadir, por el esfuerzo que estás haciendo, cariño. Siempre gracias a ti, Antonio. Yo estoy con mi corazón contigo. Ya lo Bueno, sabes. os digo una cosa por si no lo sabéis. ¿Sabéis cuál es mi nombre espiritual? Tu Díselo a nombre Amanda. espiritual. ¿Sí? Iris. Mensajab, perdón. Mensajab. Mensajab. Iris es el de tu mujer. Iris de mi mujer, sí. Es el mensajero de Dios. Sí, pero bueno, eso es lo que Amaranta, De tu pues, ser él me ha superior. entendido hace 7 o 8 años, 9 años ya, me dijo, Mensajab, ¿no? Una cosa rarísima, ¿no? Bueno, pues, te llegó además, a ti, porque que no aquí el nombre del utilizo ser el superior orden. le llega a cada uno, no te lo doy yo, te Sí. llega a ti. Sí. Lo Gracias, Amaranta. importante de saber el nombre espiritual es la responsabilidad que viene con ello, porque a partir de ese momento ya no puedes dejarte llevar por el ego, tienes que llevarte por ese aspecto que tú estás haciendo de trabajar desde el lado más espiritual. Y eso es un paso de responsabilidad, como lo que estamos hablando hoy. El no dejar el pasado y estar ahí enganchados es porque hace falta una responsabilidad con uno mismo, con la realidad presente. Y como no quieres hacerte responsable de tus decisiones de ahora, tienes que coger un paraguas en el que refugiarte y decir, es que esto es por las condiciones del pasado, por los traumas del pasado, por el karma del pasado, por las historias del pasado, y no me las puedo quitar de encima. Pero bueno, no te las puedes quitar, lo has intentado, las has analizado, las has desmenuzado, las has comprendido y has comprendido que eso, que ha sido un trauma, cuando tú lo superas, te da una fuerza, te da un valor, te da un poder que no tenías antes y que ahora lo tienes y que por lo tanto, siendo responsable de ti mismo, no de las circunstancias de fuera, sino de ti mismo,
tú con ese poder vas a cambiar todo lo que tú quieras hacia adelante. Claro, lo que no puedes pedir, como yo me encuentro gente, es que diga, vale, si tengo ese poder, pues que me venga la lotería, que me venga esto. No, perdona, vas a cambiar tu día a día en no caer en los mismos problemas que tenías antes, en saberlos ver venir, en saberlos enfocar, en saberlos cambiar y en tomar las decisiones oportunas. No dejarte llevar por la madeja esa de que te arrastra de atrás. Y eso es un momento de responsabilidad. Cuando una persona se le da el nombre espiritual y se confirma de que es cierto. Yo, por ejemplo, el mío de Cadil, yo estuve trabajando tiempo sin saber, a mí me lo dieron después de un accidente en el que me dijeron estarás 9 meses en la cama. Yo dije no, al mes y medio estaba trabajando, un accidente muy importante, y me dijeron y a partir de ahora no te vas a llamar así, te vas a llamar Cadil. Y yo no sabía lo que era. Descubrí que es un nombre berbere que tiene más de 5.000 años de antigüedad. Es un nombre de hombre, no de mujer. Y la traducción es puente entre dos mundos. O sea que imagínate la responsabilidad. Si nos juntamos tú y yo, Antonio, con nuestros nombres y Juan el suyo, vamos a montar una que no veas. Y si además mis compañeras tienen, vamos, esto va a ser la bomba. El fin de año espiritual a muchos niveles. Porque vamos a trabajar con esa energía que es parte divina. Cuando tú trabajas con el nombre espiritual y tomas la responsabilidad, no estás trabajando desde el ego, estás trabajando desde la parte divina de tu alma y de tu esencia. Y eso es maravilloso porque no es que no te permita equivocarte, no, sino que te permite vivir la alegría de estar cumpliendo con el proceso que tienes que vivir. Eso te libera el sentimiento de culpa y de todo. Estás haciendo lo que tienes que hacer y lo haces lo mejor posible y no hay más. Y no hay más. Sí, y eso es muy difícil. Eso te iba a comentar, que el ser conscientes de que estamos en un proceso de la Tierra, de Gaia, tanto a nivel físico como también energético y espiritual, ser conscientes de que tenemos la oportunidad de poder estar en estos momentos y acompañar a la humanidad dentro de ese proceso, yo para mí doy gracias todos los días de poder estar aquí. Hay días que lo llevas, que sabes hacerlo mejor, hay otros días que podrías hacerlo todavía mucho mejor. Estamos en un continuo aprendizaje, pero la gratitud de esta maravillosa posibilidad de poder estar en estos momentos aquí conscientemente, esto es... Sí, es un regalo del cielo, eso es un regalo del cielo. Y es un regalo del cielo también todos los niños que han nacido desde que empezó la pandemia, un poquito antes, son un regalo del cielo porque son niños que están aprendiendo, que están trayendo unas raíces limpias, que tienen una energía muy poderosa y que de alguna manera nos están haciendo ver la alegría de la vida a pesar de estar sufriendo la presencia de Plutón. Es maravilloso encontrarnos con eso y hacernos ver que por muy mal que lo hayamos hecho, era lo que teníamos en aquel momento de atrás, no teníamos más herramientas. Ahora tenemos otras, ahora tenemos que cambiar. Y eso es lo que nos permite avanzar hacia adelante. Hay muchos medios para cambiar y para mejorar la vida. Yo la astrología la adoro. Yo estudié astrología muchísimos años por la Universidad de Suiza en distancia y he trabajado con ella y es maravillosa. El oráculo es maravilloso. Amaranta tiene también otras herramientas ahí que son maravillosas y muchos otros compañeros que ahora mismo no están. No importa la herramienta que tú elijas, lo que sí que importa es que si la herramienta ya te ha elegido a ti, es un paso para que tú vayas creciendo. Y ahora a lo mejor entras por la astrología o por el oráculo de las ocas o por otra cosa, no importa, es paso a paso y no te tienes que olvidar nunca de lo que has aprendido antes, de las herramientas de antes. Si quieres ser un ser completo, tienes que darte cuenta de los huecos que tienes que llenar y del camino que tienes que recorrer. Y si en una etapa de vida necesitas un aprendizaje a través de una herramienta, utilízala, que para eso están. Piensa que somos muy afortunados. Los hombres primitivos
sabían que existía una energía divina que les marcaba el destino y que tenían que pedir a la lluvia, al sol, a la luna, y poco a poco empezaron a tirar esas piedras y esos huesos, y según caían sabían que iba a ser bueno o malo. Hoy en día, gracias a todas las herramientas tecnológicas y espirituales que tenemos, no necesitamos estar haciendo eso. Nos podemos adelantar al sufrimiento, nos podemos adelantar al cambio y podemos en este presente hacernos responsables de nosotros mismos y producir ese cambio fabuloso que todos necesitamos y que todos buscamos. Y que en definitiva lo que todos queremos es ser felices. Si eres feliz es porque tu alma está haciendo el trabajo que tiene que ser, tu cuerpo también y tu vida también. Eso es así. Así es. Amaranta, ¿sabemos disfrutar del presente? Disfrutar. No has dicho nada. La palabra disfrutar. Disfrutar significa no tener conflicto con el placer de vivir. Disfrutar significa no tener un conflicto no tener conflicto con la sexualidad, no tener conflicto con la tristeza. Disfrutar significa estar en el aquí y ahora. Es un camino, ¿eh? Es un camino. El permitirse disfrutar es un camino porque tenemos siglos de árbol genealógico donde por desgracia, gracias a las religiones, pues de alguna manera lo del placer estaba muy mal visto y la verdad es que era como necesario estar en el sufrimiento y los hijos venían a través del sufrimiento, entonces ya venimos con una memoria genética de sufrimiento y de no permitirse el placer o el disfrute. De hecho, venimos de sociedades donde lo del disfrute está mal visto. O sea, incluso hoy en día, cuando tú hablas con la gente de la familia, cuando tú le dices que me voy un fin de semana y te dicen, ¡ay, qué bien te lo vas a pasar! No me lo voy a pasar bien porque no sé qué, no sé cuándo. O sea, nadie es capaz de decir, perdóname, Khalil, ¿querías decir algo, Khalil? Linda. Quería decirte que llevan mucha razón, pero que además eso lo entendemos mucho más las mujeres, porque aún nos impiden más disfrutar de todavía la vida, más. Todavía más. Pero eso es porque el placer sexual ha estado bloqueado durante siglos, o sea, político, porque estaba mal visto. Económico, laboral. A todos los niveles, sí, desde luego, está claro. Pero para mí el origen, el conflicto de origen es un conflicto sexual. Legado al placer, o sea, al disfrutar, es como el negarse al disfrute, el ya venir a la vida. Tenemos que tener hijos para procrear, no puedes disfrutar en el acto y si disfrutas eres un pecador, entonces ya vienes con una losa lapidaria que claro, esas energías a la siguiente generación te produce una enfermedad, a la otra generación le produce pues un problema emocional, luego un problema mental, luego van, ¿no?, aumentando las generaciones y de repente tú dices, no, pero si yo disfruto mucho o yo quiero disfrutar mucho, pero a nivel genético tú llevas en tu sangre una serie de patrones muy pesados que te están diciendo lo contrario. Entonces, claro, yo me engancho a lo que están diciendo mis compañeras, que son decisiones, ¿no? Que es si tú tomas el paso y caminas hacia ese querer disfrutar, pues desde luego, pero yo también digo que tenemos que liberar esas cosas que están escondidas para que nos ayude a ir un poquito más ligeros, ¿no? Entonces, podemos disfrutar del presente si nos lo proponemos entendiendo que toda la limitación que tenemos para no disfrutarlo no somos nosotros. Que esa limitación que tenemos existe, pero no es nuestra. La cargamos porque tenemos una sangre, un cuerpo, una genética, porque tenemos un alma, un peso del pasado, porque en nuestra familia estábamos en un vientre de una madre que sufría, o que no disfrutó y entonces hemos absorbido unas memorias. Entonces, no es tan fácil, pero tampoco es imposible, o sea, se puede hacer. Yo diría, como siempre, un poquito de decisión y también un poco de liberación, ¿no? Podemos disfrutar. Lo primero, decidirlo. Y ya una vez que empiezas decidiéndolo, ya es una decisión, ya tu consciente está elaborando eso. Y luego, pues sacar todo lo que hay debajo y tomar conciencia de que hay otras cosas que no te lo están permitiendo, ¿no? Que no es tu parte divina, desde luego. Yo sencillamente pregunto que cuando las personas hacen las cosas disfrutando, es porque están amando lo que hacen. Claro, lo que pasa que en realidad tú puedes disfrutar absolutamente todo lo que haces, hasta barrer el piso.
Sí. La alegría de vivir es algo que tú decides tener. No vas a estar más contento porque tienes el trabajo que quieres o porque tienes la pareja que quieres, porque la mente siempre va a estar descontenta con todo lo que tú tengas a tu alrededor, simplemente porque la mente lo que quiere es que tú estés arriba y no estés en el corazón, no estés en el disfrute, porque si tú estás en el disfrute conectas con esa parte divina de gozo y ya la mente no existe, ¿no? Entonces, se trata de tomar la decisión de ser feliz y caminar hacia ella, no importa lo que te pase. No necesitas nada para ser feliz, necesitas decidirlo. Entonces ahí, yo diría que va por ahí. Carmen, gracias Marta. Dentro de, efectivamente hemos estado hablando del pasado, del presente, del futuro. Con la información que se recoge en una carta astral, ¿podemos decidir nuestro presente? Absolutamente, ¿no? Yo creo que nosotros somos co-creadores de nuestra realidad. Y creo que la compasión y la empatía, primero hacia uno mismo y después hacia los demás, es un estado que yo decido aquí ahora hacer, ¿no? Entonces, con la carta natal nos ofrece un camino de evolución y de aprendizaje, que evidentemente, ¿de quién depende? De mí, solamente de mí. Da igual lo que otros digan o no digan. O sea, la opción de yo vivir, primero conociendo todo la disposición energética que tengo, todos esos patrones conscientes e inconscientes con los que mi alma ha decidido encarnar esta tierra, ¿no? Y eso lo decido yo aquí ahora. Por eso decía antes que falta autoestima y autoestima espiritual, ¿no? En el que yo me puedo quedar anclada y enganchada a una vibración muy baja, o aquí ahora puedo decidir subir esa vibración. Y por supuesto que hay muchas metodologías, hay muchos instrumentos, hay muchas técnicas que que nos puede acompañar, ¿no? Yo, por ejemplo, cuento mi experiencia. Mi experiencia es a través del Reiki y a través de la meditación y la yoga, como yo, pues yo creo que esto es un aprendizaje para toda la vida. Estoy cada vez más estando en mí misma y por tanto en plena atención hacia lo que yo estoy sintiendo, hacia lo que yo estoy pensando y a lo que estoy haciendo. O sea, el tema es que haya una profunda coherencia entre mente, emoción y acción, ¿sí? Eso es una cosa que estas disciplinas te ayudan a que tú estés con la plena atención en el presente. Evidentemente esto es entrenamiento, ¿sí? A la mente hay que entrenarla, ¿sí? Hay que ayudarla al principio con cosas y después simplemente con intención y con la voluntad férrea de estar en esa plena atención, ¿no? Si yo estoy fregando los platos, estoy fregando los platos. El problema es que fregamos los platos y estamos con la mente allí, con el corazón por otro lado y actuamos automáticamente y mecánicamente. Entonces, la atención en el presente es estar con todos mis sentidos, con todo mi ser, en lo que estoy compartiendo, lo que estoy haciendo. Y la carta natal nos ayuda muchísimo a comprender ese camino de evolución y de aprendizaje. Y bueno, Cadil, verdaderamente, si viviéramos más el momento presente, nos sería más fácil aprender del pasado, ponerlo en práctica en el presente y encauzar el futuro. Por supuesto que sí. Estoy muy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras y además añadir de que evidentemente conocer la mochila que tú traes, como tú has dicho en tu viaje, te permite tomar decisiones que cuando ibas a emprender el primer viaje no podías tomar. Cuando tú llevas en la mochila, que es lo que te dice tu carta natal, las cosas, los planetas que te van a ayudar, todos te van a ayudar, porque una carta natal es un plano de vida, no un plano de muerte, es un plano de vida. Pero sí que te van a decir que para que tú puedas vivir y aprender van a haber planetas que se van a actuar de una manera o de otra.
o cuando consultamos al oráculo de las ocas, hay casillas que te dicen, en este momento tu vida está pasando por este proceso y tienes que entenderlo porque afecta a este área y puedes cambiarlo de esta manera. Comprender eso nos ayuda a mejorar el presente y a mejorar el futuro, pero como bien decía Carmen, además de ser esa autoestima, hay esa responsabilidad, porque para quererte a ti mismo tienes que ser responsable de que no eres perfecto, debes de entenderlo. Cuando te dejan un bebé a tu cargo o te dejan un animal de compañía a tu cargo o una persona a tu cargo, tú te olvidas de ti y te centras en que esa persona lo tenga todo, que sea lo mejor posible, en ayudarle. En cambio, no nos damos cuenta de que la energía divina nos ha dado un alma que está a nuestro cargo y que nuestra personalidad y nuestra alma están unidas, son casi la misma cosa, casi, no la misma cosa, son casi. Y ese casi es el que nos olvidamos. Entonces el alma se separa de esa personalidad y la personalidad coge una potestad que utiliza negativamente olvidándose de todo. Entonces se entierra en discusiones del pasado, en historias que ya no tienen por qué estar ahí. El ser humano, cuando nos crearon para ser felices, no para tener sufrimiento ni para tener dolor, pero, perdón, pero el ser felices, os tengo que cortar. Pero... Tranquila, tranquila, tranquila. Yo quisiera aportar una cosita Claro. que dice Cádiz, ¿no?, con respecto al alma, ¿no? El alma en su proceso, en su viaje, en su evolución, primero decide separarse de la fuente para saber qué es. Y una vez que sabe lo que no es, decide volver a la fuente. Y nosotros cuando encarnamos una familia que está en nuestro proceso evolutivo. Y eso es muy importante comprenderlo, porque es para mí, tomar conciencia de eso nos ayuda muchísimo a liberar el pasado, a comprender el por qué y para qué tú has vivido lo que has vivido. Eso a través de la carta natal se ve muy bien. El comprender que eso ha formado parte de tu proceso evolutivo y por tanto de un aprendizaje que tu alma ha decidido experimentar. Y comprender esto ayuda mucho a no estar culpabilizando al que está enfrente, ¿no?, sino a tomar plena conciencia de uno mismo y por tanto desde la madurez, desde la responsabilidad, hacer el camino de una forma mucho más amorosa y más en conexión con todo lo que es la divinidad. Eso quería yo aportar también. Sí, gracias por ese aporte tan maravilloso y por aclarar ese punto del alma y del espíritu y del cuerpo humano. Ese es lo más importante. Yo siempre le digo a las personas cuando vienen a mí, Dios te ha dado una energía y un alma para que seas feliz. Cuando ahora te vayas, has nacido desnudo y te vas a ir desnudo, no te vas a llevar nada. Solo te vas a llevar lo que tú hayas vivido. Y cuando llegues arriba, ¿qué le vas a decir? Oh, es que yo me he ocupado de los problemas de antes. Oh, es que yo... ¿Y qué has hecho por ti? ¿Qué has hecho con lo que yo te he dado? Eso es lo que tenemos que tener presente. Por eso yo cada día, como tú bien dices, Juan, yo lo hago cada noche cuando me voy a ir a dormir. Doy gracias por los amigos, por la pareja, por mi trabajo, que es maravilloso, que es algo que no tiene nombre y que me ha costado entender que es para lo que he nacido, porque después de 45 años de profesión siempre he puesto delante mi familia, las condiciones y las cosas, y ahora comprendo que todo eso ha estado muy bien, pero que en definitiva he venido a cumplir con este proceso para que otros puedan cumplir con el suyo. Entender todas esas cosas, que es lo que te vas a llevar realmente, es lo que hace que el alma se sienta feliz. Y a pesar de que tú tengas dificultades y problemas en el día a día,
te sientes en paz. Cuando tú estás trabajando correctamente esa energía divina y estás enfocándote en hacer el presente lo mejor posible con tus limitaciones, te da una tranquilidad y una paz que dices, bueno, si ahora mismo me fuese al otro barrio, yo le diría, perdóname, he hecho todo lo que he podido con lo que tenía. No sé hacer más porque no tenía más y con lo que tenía, al menos me he centrado, como decía antes Carmen, me he centrado, me he responsabilizado, me he querido a mí mismo, he querido mi trabajo y he querido a aquellos que están a mi alrededor lo mejor que he sabido y punto. Es que no se nos pide más, no se nos pide más. Lo que pasa es que todos queremos ser mejor que el otro, tener una carrera mejor que el otro, un dinero mejor que el otro. En el mundo espiritual, no existe. cuando yo voy a un congreso, en estos años, a los congresos que he ido, yo no he querido ir a congresos en tantos años hasta que no he tenido que dar a conocer el oráculo, porque el mundo espiritual es terrible. Las envidias espirituales son horrorosas. Si tú tienes un coche divino, Juan, y yo me enamoro de tu coche, puedo hacer dos cosas, o robártelo y tú te compras otro, o comprarme uno igual. Pero si tú tienes un don, si tú tienes un trabajo, yo no te puedo robar ese trabajo, yo tengo que cumplir con el mío. Y es que aunque te lo intentase robar, no lo conseguiría. Pero es que aunque lo consiguiese, no me haría feliz. Y eso lo ves en el mundo espiritual. Muchísimas veces queremos ser el otro. A ver, uy, este mira lo que hace, lo que dice. Ay, yo quiero... Olvídate, céntrate en ti. Céntrate en ti. Tú eres único. Eres un ser especial. Bien sabe Carmen que una carta astral no se repite hasta 10.000 años después y no exactamente igual. Es que no nacemos repetitivos. Es que cuando haces una carta de gemelos, cada uno de ellos coge una cara de la misma moneda. Uno la cara y otro la cruz. Somos únicos y entender eso a la gente le cuesta horrores. Porque dice, si yo soy única, entonces soy yo quien tiene que cargar con mi mochila, no los demás. Y así, si yo te echo la culpa a ti, tú tendrás la culpa de mi mochila. Eso no puede ser así. Y no podemos dejar el pasado atrás si no somos capaces de entender que somos un alma divina que ha venido a ser feliz. Sí, ahí a mi consulta también me vienen muchas personas que me dicen, yo quiero hacer lo que tú haces o me gustaría ser como tú, ¿no? Y yo de Vicente Ferrer en la India tuve un aprendizaje siempre con humor, como él hacía las cosas y como las sigue haciendo desde el mundo espiritual, que yo al principio cuando lo conocí en la India conectamos tan bien que le dije, Vicente, yo me voy a quedar aquí en la India para ayudarte a hacer el gran trabajo que haces. Me dijo, no, aquí el trabajo ya lo hago yo, tú vete a Alicante y haz el tuyo. Efectivamente, es que cada uno tiene que hacer su trabajo. Sí, sí. Tenemos que hacer cada uno nuestra propia misión, nuestro propio trabajo, nuestro propio camino, ¿no? Y esa es la realidad. Yo a mis alumnos siempre les digo, yo voy a enseñar todo lo que yo he aprendido, pero voy a enseñar dos cosas. Primero, que yo soy un ser humano que se equivoca, como todo el mundo. O sea, que tener en cuenta que lo que yo digo para mí es la verdad, pero no es la única verdad ni la verdad absoluta. Y segundo, tenéis que comprobar las cosas, no creeroslas y luego analizarlas interiormente y vosotros decidir por vosotros mismos. Mi trabajo, mi responsabilidad es una y la vuestra es otra muy diferente. Y eso es darle libertad a la gente, porque cuando tú a la gente le pides que sea lo que tú quieres, cuando tú les dices, mira, yo te voy a enseñar un oráculo para que tú seas libre y puedas consultar y puedas preguntar qué problema tengo, desde cuándo me viene, cuál es la raíz, cómo lo puedo solucionar, qué tengo que hacer, lo estoy haciendo bien, qué guía me está ayudando. Eso te lo dice el oráculo. Cuando tú le das a alguien una herramienta para ser libre, es lo más maravilloso que se le puede dar a alguien, no a la dependencia de otras personas. Así es, así es. Y es horroroso, tú querías ser dependiente y te dijo, pero mira, no, guapo, si quieres caso, mójate el culo. Le hice caso y aquí estamos. Antonio, creo que querías comentar algo, pero date el micro, date el micro. Muy brevemente, Carmen, y muy brevemente, Amaranta, por favor, hay una persona que nos dicen que qué hacéis, ¿no? ¿Qué hacéis? Bueno, yo le he respondido que tú eres astróloga, maestra de Reiki, y tú le has respondido que tú has creado el método Amaranta.
pero si tenéis alguna cosa para complementar, maravilloso. Le voy a dejar Pues- primero hablar a Carmen y luego hablo yo. Venga. ¿Vale? Bueno, sí, y yo me dedico a ese acompañamiento, tanto grupal como individual, de toda aquella persona que quiera conocerse profundamente, porque yo creo que es ahí donde está la clave, ¿no? El autoconocimiento, que no sabemos ni quiénes somos. Y una vez que comprendemos mucho más esos mecanismos inconscientes, automáticos y mecánicos que repetimos una y otra vez y que queremos que cambie la vida, pero no conocemos ni siquiera ese patrón que está todo el tiempo expresándose, manifestándose, pues una vez que eso ocurre, también, aparte de todo lo que es el trabajo energético, que es el Reiki, como muy bien sabéis vosotras, la meditación, los cristales y la bioneuromoción. Esas son las herramientas con las que yo hago una propia síntesis como buena sagitariana. Cojo todos esos instrumentos y hago mi propia síntesis, mi propia, aparte de temas que me salen que yo no sé, que no es de esta encarnación, que viene de otro lado, ¿no? En el que yo ahí interactúo con la persona y le ayudo a ir hacia adentro y también a buscar en ella todo lo que sus dones y talentos, porque eso es otro tema muy bonito para hablar, los dones y talentos de cada uno, pero bueno, entonces en la persona estar cada vez más consciente de sí misma, que es que somos los grandes desconocidos, uno mismo, ¿no? Que conocemos muy bien a nuestros hijos, o creemos, a los demás, pero no sabemos quiénes somos. Entonces, si no sabemos quiénes somos, ¿cómo vamos a tomar buenas decisiones? ¿Hacia dónde vamos? ¿no? ¿Qué queremos? Ese es mi trabajo, ¿no? El que tú cuando salgas de mi consulta estés más en conexión contigo misma y con tu luz. Qué hermoso. Sí, Amaranta. Bueno, antes de decir a qué me dedico, quería comentar un segundito el mensaje que me dieron los guías al principio del año. Me dieron 3 mensajes para compartir. Los mensajes eran, cuando pregunté qué iba a pasar este año, me dijeron que este año nos íbamos a enfrentar con los más grandes dragones, tanto cada uno de nosotros como toda la humanidad. Que este año lo más importante era que todos los operadores de luz se remangaran y cada uno que se pusiera a hacer lo suyo sin excusas, sin esconderse, sin decir yo no puedo, no sé. Cada uno tenía su espacio y su parte de colaboración y todas las partes son exactamente igual de importantes, necesarias y todas forman ese crisol que necesitamos para formar la nueva humanidad. Y el tercer mensaje es que fundamental para el nuevo tiempo que llega y si queremos realmente la quinta dimensión es la colaboración, la hermandad, la unidad, el estar unidos, el entender que todos los instrumentos son válidos, pero es que son necesarios que todos se crucen y todos se alíen para poder formar ese crisol que necesitamos para llegar más adelante, porque una persona que igual nos está escuchando, igual hoy necesita sacar del oráculo, mañana necesita hacerse una carta astral, pasado necesita utilizar el método Amaranta, es que todos los instrumentos son necesarios, porque cada uno de ellos muestra un aspecto de lo que necesitamos aprender, ¿no? Entonces yo tengo mi carta astral hecha, conozco el oráculo de las ocas, quiero decir que todas las cosas son muy importantes, ¿no? Y bueno, quería hacer esto, quería haberlo comentado antes cuando estábamos hablando de lo de que cada uno tiene que hacer lo suyo. Muy bien. Y bueno, con respecto al método Amaranta, pues método Amaranta significa manifiesta tu divinidad. Y entonces ha sido un método que canalicé por pura pelmazo de preguntar a los guías todo el rato porque había cosas que no conseguía sanar en terapia y que no conseguía sanar y que necesitaba más instrumentos, necesitaba más aquí, más allá y de ahí pues nacieron los primeros cursos que di, llevo como 16 años y desde entonces he sido canal, al principio no tenía ni idea y yo iba canalizando y me iba llegando información y yo pues bueno la empecé a poner en un puzzle. Con mi primer hijo, embarazada de mi primer hijo, me tocó darle forma a todo esto y crear la senda,
y a través de ella el método Amaranta, y ahí empezó el método Amaranta 1. Después empecé a dar la senda como cursos organizados para ese despertar de la conciencia y de tu propia divinidad, limpiando y activando, ¿no?, todos los aspectos del ser. Y después de ahí pues vino el segundo hijo y pedí más instrumentos porque claro, en ese momento pues tenía 2 niños pequeños, tenía que salir adelante, también soy humana y entonces dije, chicos, aquí necesito instrumentos rápidos, eficientes, que me permitan hacer terapias muy rapidito porque tengo 2 nenes y tengo que resolver, ¿no? Entonces llegaron los códigos cuántico-crísticos, llegaron los cursos de terapeutas, llegaron de repente muy bien, pero la gente se subía demasiado, entonces llegaron maestros para trabajar el ego y fueron llegando diferentes cursos y diferentes labores, y luego pues con todo esto que ha pasado han empezado a pasarme códigos diamante, códigos divinos, pues para ayudar a esta vibración de la tierra, y afortunadamente colaboro con un equipo maravilloso en otros lugares del mundo también que conformamos un equipo de trabajo, de trasubo, como que nos gusta decir, o de tragozo, a ver si tragozamos más y trabajamos menos. Y bueno, entre todos estamos creando esta gran comunidad, ¿no?, para limpiar, sanar, ayudar, ayudarnos, reflejo, crecer y todo lo demás. Así un poquito en resumen. Qué bien, Antonio, creo que había otra pregunta. Sí, bueno, yo quisiera hacer una postilla a lo que ha dicho Amaranta, que seguro, seguro que no le molesta. Lo digo por si alguien no conoce el término. Transgozar es gozando al trabajar, o trabajar gozándolo, como queráis, ¿no? Es un poco porque conozco del maestro Carrillo ese término, por primera vez lo oí con él, y bueno, únicamente, perdóname Amaranta, era por si alguna persona Claro que sí. le sonaba un poco chino, ¿verdad? Bueno, hay una pregunta que creo que puede ser ampliable para muchas personas, ¿no? Digo la pregunta de esta persona, pero seguro que cada persona la puede aprovechar según su circunstancia personal, ¿ok? Me preguntan por aquí, dice, ¿cómo puede una persona tener felicidad si ve a su hijo autodestruirse? Me vais a perdonar porque me he encontrado a lo largo de los años con estas preguntas muy a menudo. La primera cosa es que evidentemente el dolor de padre o madre está por encima del sentimiento de felicidad. Pero cuando tú comprendes que tu hijo tiene su proceso personal y lo respetas, y tú respetas tu proceso personal y entiendes que estás ahí para ayudar, para ser ese palito que lo sostenga en los momentos que se caiga, pero no para vivir la vida por él o para que él viva la vida que tú quieres. Cuando tú empiezas a entender esto, empiezas a entender más a tu hijo, empiezas a entender qué le pasa, por qué, la raíz, las consecuencias de esa raíz, y a partir de ese momento puedes entender cómo ir cambiando esa relación tuya con tu hijo para que esa historia vaya cambiando a mejor. Piensa que cuando a un hijo le pasa alguna de estas cosas, no solamente depende de uno, sino que depende, como decíamos antes, del trabajo del alma, del karma vivido y del karma que tú has vivido con él también, porque quizá tu hijo te ha elegido a ti y tú has elegido a tu hijo para, a través de esa historia, engrandecer vuestra alma y vuestras emociones y vuestra vida personal. Lo que nosotros entendemos en esta vida desde un aspecto como de dolor, a veces es simplemente un aspecto de crecimiento personal. Yo a veces lo comparo con esta gente que llega el verano, todo el mundo se va de vacaciones, se va a la playa, se va de juerga, se lo pasa muy bien, y ves a una persona que se queda encerrada en casa estudiando y siente ese dolor, porque tiene la responsabilidad, tiene el convencimiento de que está haciendo lo que le corresponde y de que tiene que cumplir con ello. Y esa parte de sufrimiento y de quedarse encerrado es lo que después le va a permitir poder más adelante hacer lo que los demás también hacen. Cada persona
es una historia diferente y una energía diferente, una vibración diferente y un evolucionar diferente, tanto para los padres como para los hijos. Lo que a un hijo, aunque tenga la misma la problemática, lo que a un hijo le está pasando y el padre ha reaccionado de una manera, a otro padre no le va a servir. Le va a servir de consuelo o de una ayuda, pero no le va a servir porque tiene que enfocar personalmente su realidad y la realidad de su hijo y vivirla en el día a día. Sí, Antonio. Sí, Kadir, fíjate que hay una cosa buena que tiene eso que acabas de decir, ¿no? Que creo que al padre le da una gran tranquilidad y le da una gran serenidad, ¿no? Es decir, saber que su hijo ha escogido su vida, sea la que sea, y tú crees que la ha escogido a él para su crecimiento, eso Sí. automáticamente te relaja. Sí, da una liberación. Ajá. No una liberación de, vale, yo paso del tema, no, sino una liberación porque siempre se esconde detrás algún sentimiento de culpa, algo que yo, si mi hijo está así, será porque algo yo habré hecho, o que no tiene por qué haber un sentimiento de esa culpa. Al entender estas cosas te liberan de ese sentimiento, no de la responsabilidad de seguir luchando por tu hijo, de seguir luchando por ti y de seguir avanzando a que la historia vaya lo mejor posible dentro del canal que le corresponde, ¿entiendes? Porque cada historia es diferente y cada persona lo vive y lo siente distinto. Entonces, el mismo padre con otro hijo con la misma problemática la vería distinta. Lo importante es que el padre o la madre entiendan su papel y entiendan la libertad que tienen ellos y la libertad que tiene el hijo. Cuando tenemos un ser que queremos, que amamos de verdad y sobre todo las madres que damos la vida porque nuestros hijos vengan al mundo, el hecho de tener a tu hijo dentro de ti, de sentirlo crecer, cómo te da las patadas, cómo nace y cómo luego se agarra a ti cuando ha nacido, es algo que se crea un lazo tan grande que no hay ningún otro lazo en la naturaleza tan importante, y lo vemos también en los animales. Y cuando crecen, los animales son capaces de decir, vale, hasta aquí te he cuidado, hasta aquí, y a partir de ahora tú tienes que vivir tu vida. En cambio, el ser humano quiere seguir teniendo a su hijo enganchado a su pecho, metido en sus faldas, y el hijo también quiere seguir enganchado ahí, a la vez que se debate en esa lucha por esa libertad que Dios quiere alcanzar. Entonces se produce una energía totalmente dicotómica donde se estabilizan dos polos en perpetua lucha, y eso es algo que el ser humano todavía no hemos llegado a entender ni hemos llegado a comprender. En el libro este tercero de las alas de la libertad habla de la posada, de la cárcel, y habla también del pozo. Ahí vemos cómo la mayor cárcel que existe no es la que te metan dentro de una celda, sino la que los sentimientos, las represiones, las angustias, los miedos, los frenos, los sentimientos de culpa y un largo etcétera, provocan en un ser que lleva a la cárcel perpetuamente a lo largo de toda la vida, las 24 horas del día. Y eso acaba con cualquier persona, no solamente con el padre, sino también con el hijo y con la relación. E incluso puede abocar, el hecho de decir, ¿qué tengo yo que hacer con esto?, puede abocar al hijo a ir a más en vez de ir a menos. Qué bueno. Bueno, como estamos llegando al final, Carmen, muchísimas gracias. ¿Algo que se te haya quedado en el tintero o querías compartir antes de terminar? Bueno, creo que lo que ha dicho Kadir ahora es importante, ¿no? Y es que no controlamos nada y que cada uno tiene su proceso de vida y su aprendizaje. Que confiemos en este proceso que estamos viviendo, que quizás no lo entendamos todo, pero que hay una sabiduría interna y espiritual que bueno, que yo por lo menos confío en ella, ¿no? Entonces, que estés en ti misma, en ti mismo,
que te acompañes, que te conozcas, que aprendas de ti, aprendas de todo lo que tú estás viviendo, que veas la sabiduría que hay en ese aprendizaje, la sabiduría de toda tu experiencia de vida. Y yo animaría a ponernos en paz con ella. Y ponernos en paz con ella es todos los días, es decir, todas las noches morimos y todas las mañanas amanecemos, ¿no? Entonces, para mí es muy importante hacer un resumen del día, ver qué siento con todo esto que he vivido, qué pienso, y ponerme en paz con ello. Porque, sinceramente, esto es digamos, una experiencia que el alma ha querido vivir, pero que hay mucho velo ahí, es el maya, ¿no? Es todo lo que es fantasía de alguna forma, ilusión de alguna forma. Entonces, hay algo más profundo que todo esto, y que bueno, que yo por lo menos confío en ello. Vamos a confiar. Amémonos a nosotros mismos, porque para mí ese es el camino, que nos amemos, primero a nosotros y después a los demás. Gracias. Gracias a ti, Carmen. Pues encantada de estar aquí con estas compañeras fabulosas y con vosotros, desde luego. Con respecto a lo del padre, yo le añadiría un poco para completar lo que ha dicho Khalil, que estoy completamente de acuerdo, y lo que ha dicho Carmen, que estoy completamente de acuerdo. El tema de que también, aparte de que obviamente ese alma ha encarnado porque tiene que resolver una serie de cosas, también tiene esa sangre que forma parte también de ese padre o de esa madre. Entonces, yo le digo a esa padre o a esa madre lo que está diciendo Carmen: ámate tú, porque si tu hijo se está autodestruyendo, igual hay un reflejo ahí de algo que tú no te quieres, no te dedicas tiempo, no piensas en ti, no te arreglas, no disfrutas, ¿no? Vamos a ver qué parte de ti no se está autodestruyendo. Entonces, ámate más y pásale esa energía a tu hijo. Sana esa parte de ti que no ha sanado, llénate de amor propio hacia ti para que puedas transmitirle a tu hijo un modelo que le pueda ayudar, que sea un áncora donde pueda engancharse también a amarse. Es un modelo que va a ver en ti, porque igual está viendo algo. O sea, nosotros todos estamos conectados. Entonces, si a este padre le ha tocado ver este hijo, es porque hay algo que también refleja en esta persona. Yo le diría que obviamente no es culpable de lo que su hijo ha elegido, está claro que no, es una elección del hijo, pero también observa qué parte de ti está vibrando ahí para transformarla y, desde luego, para entrar en el amor. Ama más a tu hijo, ámate más y ama más a tu hijo. Y a través del amor respeta su elección. Y siempre el amor siempre va a resolver, sea lo que sea, no importa. Cuando no sabemos qué hacer, el amor siempre va a resolver, porque es la energía ganadora, ¿no? Para todo, para los tiempos que vienen, para las incertidumbres, para las decisiones. Cuando no sabes qué hacer, el corazón siempre te va a decir cuál es la opción más correcta. Cuando no sabes cuál es tu próxima decisión, llevas tu conciencia al corazón, respira 3 veces, conéctate con este ser superior que todos llevamos dentro y escucha lo que te dice, siente lo que te dice y permite que te lleve por el camino correcto, que es el camino de tu divinidad, de tu misión, de tu sabiduría, de tu poder. Infinitas gracias. Infinitas gracias. Y si no, que cojan el oráculo y consulten qué tengo que hacer, hacia dónde tengo que ir. Y verás cómo te quedas con la boca abierta de la respuesta. ¿En qué estoy fallando? ¿En qué estoy fallando? Cuando tú preguntas eso y te lo dicen, ¡wow! ¡Qué peso te cae encima! Pero qué liberación, porque a partir de ahí dices, vale, ahora voy a ver cómo lo cambio. Bueno, como estás constipada, como tienes la voz total, te damos 30 segundos para que hables de los libros.
Solo 30 segundos porque están mal. Los libros son maravillosos. Como bien dice Amaranta, yo no puedo sacarme el oráculo de mi cabeza ni estos libros de 300 y pico de hojas, solamente uno hablando de los puentes, otro hablando de esto, porque te descubren los niveles del alma y además son una guía para toda la persona. No tiene por qué tener el oráculo, independientemente de esto los puede tener. Te hablan de los procesos que ocurren en el alma. Son 3 de los 21 libros que están por salir. El próximo que sale es el de los senderos, es decir, qué sendero está trabajando dentro de los 14 que hay en el oráculo, está trabajando el alma. Yo solamente puedo deciros, por favor, probarlos y los veréis. En cuanto que pueda, que contéis, que tanto Juan como tú tenéis uno, y también para los oyentes que estén aquí o para mis compañeros, que sepan, encantada de la vida de enviaros un... Tendréis que pagar los portes, eso sí, el libro os lo regalo, pero los portes lo tendréis que pagar vosotros, porque si no será una ruina. En estos momentos no lo puedo hacer porque estoy de baja, como me ves por la voz, no puedo enviar ni hacer ninguna de estas cosas. Mi gestora, que es muy tajante, me lo dice. Pero lo que sí es cierto es que quiero darles gracias, no a vosotros, sino a Dios, por estos momentos y por la suerte de tener gente como todos vosotros a mi lado. Gracias, querido. Gracias. Bueno, Gracias. Deseamos también que Lola Filiu, también que no ha podido estar hoy con nosotros, se mejore. Le mandamos también toda esa buena energía. Y a Antonio, que hoy, después también de un pequeño proceso, está ya también en la sala de máquinas con nosotros, disfrutando y dando soluciones a las situaciones de última hora. Así que gracias, querido Antonio. Y un proceso, Juan, de 10 días, ¿sabes? De 10 días. No sé, En fin, bueno, pues aquí estoy de nuevo, presto y dispuesto a seguir. El programa, Antonio, suelta el pasado, que eso ya no existe. Bien. Hasta luego, chicos. Un abrazo muy grande. Amaranta. Muchas gracias. Muchas gracias. Y que mañana tenemos a Miriam Díaz Aroca. Estará con nosotros hablando del amor de tu vida. Así que muchísimas gracias a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Son las 22:22, hora mágica del día 22 del 11. ¿Verdad? Maravilloso. Maravilloso. Os mando un dragón sanador, Brundaray, un código de sanación, Cadil, todo mi amor. Carmen, besazo, guapas. Antonio, Gracias. un abrazo. Adiós, Juan, adiós, Antonio. José Luis, Juan. Hasta pronto. Y vida. Un abrazo. Gracias. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.